Bienvenidos al podcast bíblico de la Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en la hermosa ciudad de West Covina. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y que tu vida sea transformada con el mensaje de Dios. Porque el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, necesitan aprender a escuchar bien la palabra de Dios. Necesitan aprender a escuchar bien la palabra de Dios. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decimos no está determinado por lo que escuchamos de la palabra de Dios, sino más bien oímos algo y la palabra de Dios nos dice, esto hay que hacer, y nosotros decimos, lo escuché, pero no voy a curvar a la derecha, voy a seguir recto. Yo sé que no me está llevando al camino, yo sé que no me está llevando a casa, yo sé que no me está llevando a donde Dios quiere llevarme, pero bueno, por lo menos escuché que tenía que curvar a la derecha. Y muchas personas manejan así su vida cristiana. Continuamente están escuchando de la Biblia, continuamente están escuchando al pastor gritar los domingos, continuamente están escuchando sermones en sus radios, en sus casas, en sus autos, pero de alguna manera o por alguna razón, el ruido, las distracciones, no nos permiten realmente escuchar atentamente lo que la palabra de Dios está diciendo. Y muchas veces tratamos la palabra de Dios como eso, ¿no? Como un simple GPS. Que si me dice que me salga, bueno, a la final en la otra esquina yo puedo volver, darme vuelta y regresar a la dirección. Y la vida cristiana no es así. La vida cristiana no es así. Necesitamos como creyentes escuchar bien la palabra de Dios. Y la anterior semana comenzamos a hablar acerca de que escuchar bien la palabra de Dios determina si realmente vives en la luz o en la oscuridad. Determina si realmente vivimos en la luz y en la oscuridad. Lucas capítulo 8, versículo 16, nos dice lo siguiente. Nadie que enciende una luz, o unas traducciones tienen una lámpara, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Ya hablábamos de que la luz del mundo es Cristo Jesús. Y el Evangelio es esa luz que irrumpe en la humanidad, mostrándonos el camino al Padre a través de la única luz que es Cristo Jesús. Y también decíamos que muchas veces nosotros como creyentes tratamos de esconder la luz. Es decir, escondemos el Evangelio y no solamente eso, sino que a través de nuestra manera de vivir escondemos la realidad que realmente somos creyentes. Y clamamos y decimos, la Biblia dice que soy un hijo de Dios, y la Biblia dice que en Cristo Jesús hay perdón, y la Biblia dice que ahora en adelante, ¿no es cierto?, nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, pero en la realidad como discípulo nunca hablo del Evangelio y nunca vivo como me dice que vive el Evangelio. Y el Señor Jesús dice lo siguiente, ¿no? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Es ilógico, es algo tonto. Es decir, es algo tonto el pensar que si yo digo que la luz del Evangelio está en mi corazón y con la manera que yo vivo simplemente estoy cubriendo con una vasija, estoy tratando de poner abajo de la cama la luz, ese fuego que fue puesto para que Cristo Jesús pueda brillar a través de nosotros. Y escuchábamos que estas dos figuras, tanto la de la luz escondida por una vasija y la de la luz que se pone debajo de la cama, simplemente nos está diciendo que el escuchar sin obedecer equivale a esconder la luz bajo la vasija, a esconder la luz bajo la cama. Es como la figura del GPS. Lo escuché, pero no curvé. Pero lo bueno es que escuché. Mis hermanos, como creyentes, el escuchar sin obedecer. Si realmente estamos diciendo que escuchamos, eso se va a ver reflejado en una obediencia. Es decir, nuestra vida va a brillar. Es decir, si hemos escuchado realmente el Evangelio nos cambia. Si decimos que Cristo está en nosotros, si decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, es decir, ya no somos lo que éramos. El viejo hombre quedó atrás, ahora somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque Jesús dijo
en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en su vida. Mis hermanos, necesitamos pensar en esto muy bien, porque si no escuchamos con obediencia, si no escuchamos con disposición a obedecer, si no escuchamos con disposición a obedecer, si tratamos de esconder la luz del Evangelio, estamos simplemente demostrando que seguimos en las tinieblas. Estamos demostrando que no valoramos realmente la luz del Evangelio. Estamos demostrando que realmente Cristo no es lo más importante para nosotros, sino Cristo es como el amuleto de la buena suerte, el cual me ayuda en los momentos de dificultad. Pero lo que la Biblia dice es, Cristo debe brillar en tu vida continuamente. No puedes esconder la luz del Evangelio. No puedes, porque es poderosa, porque irrumpe en medio de la oscuridad y realmente manifiesta todo. Y por eso el versículo 17 decíamos la anterior semana, que porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido. ¿Y qué? Y que salga la luz. Tarde o temprano el falso discípulo va a ser expuesto. Tarde o temprano el que realmente no está siguiendo a Cristo va a ser expuesto. ¿Por qué no va a perseverar? Porque va a renunciar, porque tarde o temprano la vida cristiana va a ser una carga, porque no lo hace por amor, sino lo hace porque la multitud lo hace. Lo hace porque otros lo hacen, no realmente por un amor genuino por Cristo y por su palabra. Y lo que el Señor Jesús les está diciendo a ellos, a ustedes, a los que están escondidos en la multitud, a los que tratan de vivir un cristianismo escondido, a los que tratan de decir, bueno, yo soy creyente, pero no quiero nada que ver con la iglesia o con Cristo Jesús o con la palabra de Dios. A esos Jesús les dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Es decir, todo lo que tú eres va a ser expuesto, sea en este tiempo o sea en la eternidad. Sea en este tiempo o sea en el tribunal de Cristo. Sea en este tiempo o sea en el juicio final. Todo, absolutamente todo lo que nosotros somos va a ser expuesto. No vamos a poder esconderlo por mucho tiempo. Y por eso el Señor les dice, examinen su corazón, porque cuando miras tu corazón realmente, ¿tú ves que eres un discípulo de Cristo realmente? Es decir, estas cosas que escuchas de la palabra son realmente importantes para ti. Es decir, cuando tú miras la palabra de Dios en tu casa, es realmente algo que tú te levantas en la mañana y dices, Señor, esto es lo que yo anhelo, porque yo quiero escuchar y obedecer. Porque, Señor, yo quiero escuchar y obedecer. Porque yo sé que yo tiendo en mi pecaminosidad a esconder, a tratar de vivir hipócritamente. Con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos. Y, Señor, necesito tu palabra. ¿Por qué? Para que esa luz exponga todo lo que está en nuestro corazón. Y por eso es importante, mis hermanos, cuando Jesús dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque todo va a ser manifestado. Todo va a ser manifestado. No hay nada dice acá, nada que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Muy importante. Mis hermanos, el pastor puede esconderse de ustedes, ustedes pueden esconderse del pastor. Pero del buen pastor que es Cristo Jesús, ninguno de nosotros puede esconderse. Y yo creo que el Señor Jesús lo que está diciendo es a los de la multitud, que realmente no saben por qué me están siguiendo, que realmente no me aman, dice Jesús. Ustedes quiero que sepan que por estar con la multitud no son mis discípulos. Que por estar escuchándome predicar no son mis discípulos, les dice Jesús. Tiene que ver con el corazón de ustedes. Es decir, ¿está la luz de Cristo en su corazón o no está la luz de Cristo en su corazón? Es decir, ¿realmente han creído en el Evangelio de Cristo Jesús o realmente no han creído en el Evangelio de Cristo Jesús? No hay grises en lo que Jesús está diciendo. O eres luz o no eres luz. O manifiestas la luz del Evangelio o no manifiestas la luz del Evangelio. O amas a Cristo o no amas a Cristo. Y la multitud necesita entender eso. Si realmente son discípulos
van a brillar. Y si realmente son discípulos, van a estar felices de que lo que está ahí escondido sea manifestado y sea conocido. Porque como decía el apóstol Pablo, ustedes son cartas abiertas. Es decir, que analicen absolutamente todo lo que yo soy. Y yo sé que no soy perfecto, pero en mi conciencia delante de Dios, el Evangelio es lo que está trabajando. El Evangelio es lo que yo anhelo vivir. El Evangelio es lo que yo quiero realmente conocer. Mis hermanos, entonces, el escuchar bien determina si vivimos en la luz o si vivimos en la oscuridad. Si pensamos en este punto, ¿no?, de el escuchar bien, debemos entender que la forma en que nosotros escuchamos la palabra no puede permanecer oculta. Es decir, tarde o temprano la luz revelará si tu fe es genuina o es superficial. Tarde o temprano la luz revelará si tu fe es genuina o es una fe superficial. ¿Ok? Segundo, el escuchar atentamente determina nuestro crecimiento espiritual. Miren lo que dice el versículo 18. Mirad pues, ¿qué dice acá? Mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Aún lo que piensa tener. ¿Ok? La Reina Valera lo traduce de esta manera. Aún lo que esta persona piensa tener, le será quitado. Y es acá interesante porque cuando estamos hablando de el escuchar bien, permite realmente, ¿no es cierto?, saber si estamos creciendo o no espiritualmente. Y acá entendemos primeramente que el escuchar bien es un acto espiritual, no es algo pasivo. Y responde a la pregunta de realmente decir qué estás haciendo con lo que estás escuchando de la palabra de Dios. Es decir, Jesús no solamente está diciendo escuchen, sino realmente Jesús dice pongan atención y tengan mucho, pero mucho cuidado de cómo están escuchando. Es decir, el énfasis inclusive aquí, el énfasis no está tanto en la cantidad de enseñanza, sino en ¿qué? En la calidad. En la calidad del que escucha. Es como el proverbio que dice, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Y mis hermanos, muchas veces estamos saturados con enseñanza y vemos videos por YouTube y leemos libros y hacemos tantas cosas, pero realmente no estamos poniendo cuidado si realmente estamos escuchando bien. Y tenemos, mis hermanos, tantas fuentes de enseñanza en este tiempo. Tantas fuentes, pero pocos cristianos que escuchan. Pocos cristianos que crecen espiritualmente. Y en el tiempo de mayor información, debido al internet, en el tiempo que podemos acceder a la mayoría de predicaciones en un solo día, mis hermanos, yo me atrevería a decir que es un tiempo en el cual la iglesia sufre de cristianos inmaduros, de cristianos que no han crecido, de cristianos que tienen 10, 15, 20 años en la fe y no sabían que Abdías se encuentra en la Biblia, y no sabían que Amós es un libro de la Biblia, y no saben quién es David ni Betsabé, y no saben quién es Salomón. Y sobre todo, no saben quién es Cristo Jesús. Porque a pesar de que han recibido tanta enseñanza, tanta cantidad, la calidad no está ahí. El amor no está ahí. Y por eso Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, ¿qué significa escuchar correctamente para realmente crecer espiritualmente? Yo creo que significa recibir la palabra con humildad. Es decir, recibir la palabra con humildad. Cada vez que venimos nosotros, tanto el predicador como la congregación se pone bajo la autoridad de Cristo a través de su palabra. No podemos venir a escuchar la palabra de Dios con un corazón altivo,
con un corazón dormido, con un corazón que ignora, con un corazón que dice, no, estas palabras no sirven. Es decir, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Necesitamos venir a la congregación a escuchar la palabra de Dios con humildad y con una disposición para ponerlo en práctica. Es decir, es como que debe existir una conexión entre el oído físico y el corazón. Debe existir esa conexión. El problema es que muchas veces la palabra entra por aquí, se sube por acá y se salió por allá. Debemos aprender a escuchar atentamente. Por eso el Señor dice, mira pues cómo escuchas. Pon atención cómo escuchas. Y mis hermanos, ¿por qué les dice esto? ¿Por qué les dice pon atención? ¿Por qué les dice ven delante de la palabra con humildad? Porque hay dos resultados. Miren lo que dice el versículo 18. Porque a todo el que tiene se le dará más. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Dos resultados de realmente poner atención a cómo escuchamos. Primeramente nos dice que al que tiene se le dará más, es decir, el escuchar atentamente la palabra, mis hermanos, nos permite madurar como creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor permitirá que nosotros sigamos creciendo, mis hermanos, en nuestra fe, a que la palabra de Dios haga efecto en nosotros de tal manera que obedecemos. Por eso Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso cuando ustedes van conmigo a Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, entramos en este contexto de los últimos tiempos, en donde les llama a estar alertas, porque Cristo viene pronto. Estén alertas, ¿ok? Porque se va a dividir entre los que realmente son y los que no son, entre los que realmente son discípulos de Cristo y los que no son discípulos de Cristo. Se va a dividir entre los que están ahí atentos y poniendo atención a los que realmente no les importa. Pero miren lo que dice el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme ¿qué? A su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y ¿qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo ¿qué? Otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando el que había recibido ¿qué? 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 también. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo ¿qué? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también ¿qué? El que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Miren lo que dice acá. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se refiere acá? ¿Inversiones? ¿Al dinero? Hermanos, inviertan bien su dinero y Dios lo prosperará.
Es muy parecido al contexto de Lucas capítulo 8. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha encargado? ¿Cómo estamos escuchando nosotros realmente la palabra del Señor? Es decir, mis hermanos, tenemos tanto privilegio de tener la palabra de Dios en nuestro hogar, de tener enseñanza de la palabra de Dios continua en nuestras orejas, de tener hombres de Dios que han escrito libros para que podamos entender mejor la palabra del Señor. Y la pregunta, mis hermanos amados, es ¿cómo hemos crecido en nuestra vida cristiana? Si pudieran medir su vida hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, ¿realmente dirían ustedes que son más maduros en su vida cristiana? ¿Realmente dirían que con lo que el Señor les ha dado, han producido y han crecido y ahora pueden decir, me parezco más a Cristo Jesús? ¿O dirían realmente, pastor, la pasión que estaba hace 10 años por Cristo se ha desvanecido? Antes, pastor, tenía una fe, pero ahorita, pastor, me cuesta. Antes, pastor, yo evangelizaba a todo lo que se movía. En este momento ya estoy mayor. Ya no estoy para esos rodeos. Pero mis hermanos, la Biblia dice, al que tiene, se le dará más. Es decir, mis hermanos, el que aprovecha realmente cada oportunidad que Dios le da para hacer luz, cada oportunidad que Dios le da para crecer en el Evangelio, cada oportunidad que Dios le da para reflejar a Cristo, ese creyente madura en la fe, ese creyente va creciendo, ese creyente va siendo de bendición para la iglesia. Y acá, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, en Mateo 25 el Señor les dice, bien, buen siervo y fiel. Se trata de la fidelidad. Se trata de la fidelidad. Y mis hermanos, para poder crecer en nuestra vida cristiana necesitamos, mis hermanos, realmente darnos cuenta de lo que Dios nos ha entregado. Este hermoso regalo del Evangelio de Jesucristo, este hermoso regalo de tener una nueva vida en Cristo, este hermoso regalo de dejar al viejo hombre y de ser luz, de vivir más como Cristo quiere que yo viva. Mis hermanos, no hay un privilegio más grande y un regalo más grande que ser llamados hijos de Dios. No lo hay. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Qué estamos haciendo con esto? No podemos limitarlo solo a los domingos. No podemos limitarlo solo a los días miércoles. Necesitamos pensar, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado? Si nosotros vemos en Lucas capítulo 8, regresando acá, en este contexto, el Señor Jesús les dice en el versículo 18, pongan atención, escuchen bien. O sea, valoren la verdad. Valoren la verdad, vivan la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no puede ser escondida. ¿Por qué? Porque al que tiene, se le dará más. Pero acá dice, mis hermanos, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, ¿eso qué? Se le quitará. ¡Wow! Aún lo que piensa tener, eso le quitará. Mis hermanos, este es un principio que debemos aprender nosotros. Escuchar por tanto tiempo la palabra sin obedecer va a endurecer su corazón. Escuchar tanto tiempo la palabra sin obedecer va a endurecer su corazón. Y les aseguro que bíblicamente, así como el siervo que decía, Señor, me diste un talento y yo lo escondí, y porque yo sé que tú eres duro, porque yo sé que tú eres fuerte, porque yo sé, Señor, que tú ciegas donde no sembraste. Es decir, conoce a su Señor, escuchó de su Señor, recibió algo de parte de su Señor, pero lo desperdició, ignoró la labor fiel que tenía de realmente trabajar para su Señor, de brillar para su Señor, de vivir para su Señor. Y él tiene un terror y dice, porque te tengo terror, lo escondí. Y el fin de este siervo es, échelo a las tinieblas. Porque esta persona nunca entendió el valor del talento que su Señor le dio. Nunca entendió el valor de ser luz, nunca entendió el valor de brillar para su Señor. Y por eso acá dice, y el que no tiene, aún dice lo que piensa tener, le será quitado. Y mis hermanos, escuchar sin obedecer
endurece el corazón. Y la pregunta es, ¿quién lo quita? ¿Quién lo quita? Acá hay algo que se conocen como los divinos pasivos, es decir, Dios es el sujeto. Dios es el que lo va a hacer. Y me recuerda mucho la historia de Faraón, en el cual Faraón vio los milagros de parte de Dios. Faraón experimentó ver al pueblo de Dios siendo liberado y aún así que su corazón fue endurecido. Su corazón fue endurecido. Y mis hermanos, acá lo que el Señor está diciendo es esto. Dios mismo va a juzgarte si tú rechazas el evangelio que ha sido predicado día tras día, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. El evangelio que está en sus Biblias en casa. Dios mismo va a juzgar ese corazón que ignora, ese corazón que es indolente al evangelio de Jesucristo, ese corazón que piensa que, bueno, al final el siguiente domingo me van a hablar de lo mismo. Pensar que tiene un domingo más, pensar que tiene un miércoles más, pensar que tiene una hora más para ponerse cuentas con su Dios. Y el Señor Jesús le dice, aún el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y mis hermanos, tal vez alguien aquí que realmente está viviendo una vida que no es luz. Y Dios está siendo paciente. Y está siendo paciente para que puedan venir al arrepentimiento, porque la Biblia dice, ¿no es cierto?, que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero mis hermanos, solamente analicen las oportunidades que Dios les ha dado para escuchar el evangelio. Solamente recuerden cada oportunidad que Dios les ha dado para escuchar acerca de la luz de Cristo Jesús. Solamente piensen en eso, para que su corazón pueda reconocer que si yo no hago caso al evangelio, si yo no vengo delante de Cristo en arrepentimiento y fe, si yo no confío en su obra completa de salvación, mi corazón va a ser más duro. Y cada vez voy a odiar más la iglesia, cada vez voy a odiar más la palabra, cada vez voy a odiar más a Dios. Y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Cuándo pasó esto? El ser expuesto continuamente a la verdad, el ser expuesto continuamente a la luz del evangelio, mis hermanos. Si escuchamos sin obedecer, si escuchamos sin poner atención, su corazón se va a poner más duro y más duro y más duro. Y Dios mismo quitará. Dios mismo juzgará. Esa paciencia se convertirá en juicio. El Señor dirá, tuviste suficientes oportunidades y no las aprovechaste. Y así como el siervo en Mateo decía, ¿no? Yo conozco que tú, Señor, eres duro. Cuando estemos delante de Dios, no vamos a poder hablar, porque vamos a estar delante de la luz completa. Vamos a estar delante del que va a exponer absolutamente todo lo que nosotros somos. Y no vamos a poder negarlo, no vamos a poder ignorarlo. Vamos a estar delante de aquel, que toda rodilla se doblará. Delante de Cristo Jesús mismo. Por esto, mis hermanos, un comentarista llamado David Garland, en su comentario del libro de Lucas, dijo lo siguiente: Jesús advierte que la manera de escuchar la palabra tiene consecuencias eternas. El que escucha superficialmente pierde incluso lo que cree entender. El que escucha superficialmente pierde incluso lo que cree entender. Mis hermanos, cualquiera puede abrir la Biblia y leer algo del texto, pero solamente el verdadero discípulo puede escuchar y obedecer. Y mis hermanos, si somos verdaderos discípulos en su corazón, en esta mañana, mis hermanos, arrepiéntanse de realmente haber escuchado sin hacer caso, y desde el día de hoy empiecen a escuchar para obedecer, porque el corazón que oye sin obedecer no puede retener la verdad. Se contamina y se pierde, y la verdad tarde o temprano va a perder sentido para esta persona. Y por eso, mis hermanos, nuestro crecimiento espiritual depende de cómo escuchamos. Escuchar sin fe endurece el corazón, pero escuchar con fe y en obediencia, mis hermanos, transforma.
Entonces les animo primero a que escuchen con disposición, es decir, busquen oportunidades para escuchar la palabra de Dios. Segundo, con atención, como cuando vino Felipe con el etíope en el libro de los Hechos y el etíope está leyendo Isaías y Felipe le dice al etíope, ¿qué? ¿Entiendes lo que lees? Es decir, ¿entienden lo que leen? Y si no entienden, ¿qué? Pregunten. Y cuando entienden, mis hermanos, ¿qué? Obedezcan. Que no se quede simplemente en un conocimiento vacío, solamente en el hecho de decir, oh, escuché. No, sino que podamos obedecerlo. Y tercero, por último, debemos aprender a escuchar bien, mis hermanos, porque eso demuestra realmente la familia a la cual pertenecemos. Esa demuestra realmente la familia a la cual pertenecemos. Si ustedes ven el versículo 19 de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 19. Entonces, su madre y sus hermanos vinieron a él. Y que es interesante porque, ¿no es cierto? Lucas regresa a contarnos lo que está pasando alrededor de Jesús. Y nos dice que su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y alguien, ¿no es cierto?, va donde Jesús y dice en el versículo 20, y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Si ustedes pueden pensar en la familia por un momento. Yo sé que muchos acá somos padres, somos abuelos, hermanos, primos. Y es interesante que Jesús dice, voy a definir realmente la verdadera familia. Es decir, voy a definir realmente lo que significa ser parte de una familia. Y si pensamos en quiénes son la familia de Dios, ¿okay? ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Okay? Es decir, cómo alguien llega a ser alguien que está en Cristo Jesús y que puede acceder al Padre, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, el cual le permite clamar, Abba Padre, es decir, el que realmente puede ser llamado, que es un hijo de Dios. Y yo creo que primero debemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que estos que son parte de la familia de Dios son aquellos que Dios conoce. Son aquellos que Dios conoce, son aquellos que Dios ama, son aquellos que Dios protege. O sea, son aquellos que realmente han venido al Padre a través de Cristo Jesús en un arrepentimiento y una fe genuina, confiando en el sacrificio completo de Cristo Jesús en la cruz, que Dios mismo se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vivió una vida perfecta y que fue asesinado en la cruz, puesto ahí, ¿por quién? Por su propio Padre, para pagar el pecado de los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Y mis hermanos, vemos que el ser de parte de la familia de Dios es una obra de Dios tan completa, es tan preciosa, es decir, es tan especial que a aquellos Dios les prometió vida eterna. Es decir, el discípulo no se hace discípulo porque quiere ser discípulo. El discípulo es discípulo, ¿por qué? Porque su Señor lo llamó, porque su Señor lo alcanzó, porque su Señor tuvo misericordia de él, porque es su Señor el que le dice, de ahora en adelante, vas a dejar de ser pescadores, ¿no es cierto?, de peces y vas a ser pescador de hombres. Como le dijo al apóstol Pedro. Como llamó a sus discípulos. Como nos dice en la palabra, esta familia de Dios, los cuales, como nos dice Efesios, que está reservadas todas las bendiciones espirituales en Cristo, los cuales están sentados en lugares espirituales que le pertenecen todas las riquezas en Cristo. Es decir, estas personas, las cuales le pertenecen a Dios mismo. Mis hermanos, el ser un hijo de Dios, mis hermanos,
no es algo de carne y sangre. Es algo que viene de parte de Dios. Es algo que viene de parte de Dios. Necesitamos ver esto porque acá Jesús parecería que Jesús está desvalorando a sus hermanos y a su mamá. Ese no es el punto. Lo que Jesús va a hacer es definir realmente lo que significa ser la familia de Dios y cómo esa familia realmente es reconocida. ¿Por qué? Por la obediencia de esos hijos. ¿A quién? A su Señor. Es decir, una muestra de que realmente nosotros, mis hermanos, somos hijos de Dios es porque vivimos, ¿qué? En obediencia continua a la palabra de Dios. Esto es muy importante. Él va a definir y Jesús dice, los que son mis hermanos, mi madre, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y quiero preguntarles antes de adentrarnos en este punto que yo creo que vamos a tomarlo la siguiente semana, pero ¿realmente somos hijos de Dios? Y quiero que se pregunten en su corazón, ¿realmente han venido en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús? ¿Y realmente han pedido perdón por sus pecados? ¿Y han confiado en la obra completa de Cristo Jesús? De que Él vivió una vida perfecta para entregarse en la cruz y murió siendo justo por los injustos, para que en la muerte de Él nosotros podamos recibir la justicia de Él y nuestros pecados estén sobre Él en la cruz. Es decir, Él pagando por nuestros pecados, muriendo por nosotros, lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos y hermanas, ¿realmente son hijos de Dios? Necesitamos preguntarnos esto. ¿Realmente somos hijos de Dios? Porque si no somos hijos de Dios, no va a tener sentido esto. No va a tener sentido. Va a entrar por acá y va a salir por allá. Y más bien lo que va a hacer es que nuestro corazón sea responsable delante de Dios de lo que escuchamos. Y que digamos, me hablaron tanto de Cristo, pero realmente nunca vine a Cristo. Y mis hermanos, quiero animarles para que en este momento, mientras oramos y también al llegar a casa, delante del Señor puedan realmente decir, realmente soy un hijo, una hija de Dios. Para que la siguiente semana podamos juntos, al entrar en esta sección del 19 al 21, realmente vivir una vida que demuestra a qué familia pertenecemos. Yo estoy muy orgulloso de mi familia, la familia Bustos Flores. Pero la relación con mi esposa tiene más sentido por lo que somos en Cristo, más que por el apellido de mi familia. Soy una familia más grande, una familia que tiene sentido, la familia terrenal, y es porque somos parte de la familia divina. Mis hermanos, yo espero que esa sea su convicción. Yo espero que esa sea su convicción. Que realmente valoren el hecho de que somos hijos de Dios. Que realmente vean el valor de ser hijos de Dios. Que realmente vean que la demostración de ser un hijo de Dios es que vive en obediencia a la palabra de Dios. Y que podamos examinar nuestro corazón. Y que sepamos, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Cristo Jesús, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mis hermanos, no hay familia más grande que la familia de Cristo. No hay familia más importante que la familia de Dios. Y necesitamos tener esa convicción, porque si no tenemos esa convicción nunca vamos a obedecer. Si no, simplemente escucharemos la palabra y no será importante para nosotros. Pero si entendemos que somos de la familia de Dios a través de Cristo Jesús, que nos permite acercarnos al Padre y que nos da el Espíritu Santo de Dios para que podamos ser iluminados para ver el texto y crecer a la imagen de Cristo Jesús. No hay nada más hermoso que eso, mis hermanos. Todo lo demás es pasajero. Cielo y tierra pasarán, los apellidos se acabarán, pero la familia de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra esta tarde, Señor, y ruego, Padre amado, que usted pueda usar esta palabra en nuestro corazón para realmente poner en nosotros, Señor amado, esa seguridad
de que somos suyos, de que al ver nuestro corazón, al analizar nuestra vida, sea su Espíritu Santo a través de su palabra el que confirma que estamos en usted, y sea nuestra vida, Señor amado, la que demuestre que realmente somos hijos de Dios, que vivimos en Cristo Jesús y que nuestro deseo es honrar y glorificar a Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús ruego, Señor amado, que al salir de acá usted bendiga a mis hermanos y hermanas, Señor, que los guarde de todo mal, que les dé sabiduría y fuerza, Señor amado, para hacer luz en el lugar que usted les ha puesto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que este mensaje nos ayude a parecernos más a Cristo. Deseamos que Dios bendiga tu vida con su palabra. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que seas notificado cuando haya un video nuevo y regalarnos un me gusta.